Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Fuerte ese aplauso porque es para el Espíritu Santo glorioso de Dios que está hoy con nosotros. Y te pido que me acompañes a orar, por favor. Pon tus manos hacia un servidor para que sea el Señor el que nos esté hablando en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna tu presencia está en este lugar. Hemos venido a adorarte, a derramar nuestro corazón delante de ti, y hoy, Padre, queremos pedirte que nos hables, porque queremos ser obedientes a tu voz. Yo te pido, Padre, que la palabra fluya de mi boca con gracia, autoridad y poder, y que las bendiciones de esta palabra nos lleven, Padre, a poder caminar en un despertar, bendito Dios, en tu reino. Te damos a ti la gloria y la honra. Espíritu Santo, muévete y haz con nosotros lo que tú quieras hacer con nosotros. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Amén. El día de hoy, mis hermanos, la palabra se titula camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Dile al hermano que tienes a tu lado, no te duermas, porque te puede llevar la corriente. Y este es un dicho muy conocido, pero que realmente tiene mucho de verdad. Es muy real. ¿Por qué? Porque significa que debemos de estar alertas, porque si no, la corriente del mundo nos puede empujar a hacer lo malo. Vemos que hoy como nunca la corriente del mundo está influenciándonos o queriéndonos sacar de la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Está bombardeadas nuestras mentes con las redes sociales, con las noticias, con todas las cosas que de alguna manera quieren sacarnos. Pero nosotros debemos estar alertas, porque el enemigo lo que quiere es adormecernos. ¿Para qué? Para venir y sembrar en nuestra vida distracciones para que no podamos llegar al objetivo o al plan que Dios tiene para nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Mateo 12, 25, 26, ese no lo pongas, bro. Dice que, ese sí. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué pasó ahí? Cuando pasó y vio que estaban dormidos los hombres, vino el enemigo y entonces sembró cizaña en medio del trigo. Eso es lo que va a hacer el enemigo, o lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas: sembrar cosas malas para que igual junto con las buenas vayan creciendo y que no nos demos cuenta. Mientras dormía, vino el enemigo y puso algo malo. Y el enemigo siempre quiere ponernos tropiezo a ti, a mí, para que caigamos y no alcancemos la bendición. Jesucristo, nosotros sabemos que vino a darnos vida. Amén. Dice la palabra que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Quiere que nosotros prosperemos, y ha empezado una vida en ti y en mí, una obra en ti y en mí, para podernos llevar a ser cada día más parecidos ¿a quién? Más parecidos a Él. La palabra dice y enseña que la imagen de Dios en el Edén, cuando el hombre cayó, se desdibujó. Entonces lo que ahora el Señor quiere para ti y para mí es que nos volvamos a conformar a la imagen de Dios. O sea, nos forma nuevamente. Lo que está formando en nosotros es el carácter de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Acompáñame a ver Efesios 2, del 1 al 2. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No le importó al Señor la forma en la que tú y yo vivíamos. Él vino con ese amor y esa misericordia y nos alcanzó. Dice la palabra, ¿verdad?, que nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué hizo? Él nos amó primero. Entonces a Él no le importó que tú y yo anduviéramos lejos, que le hubiéramos dado la espalda. Él vino
por nosotros. Muchas veces decimos nosotros encontramos a Dios. Eso no es cierto. Él fue el que nos encontró a nosotros. Amén. Por la misericordia y gracia de Él, Él nos bendijo. Pero a Él no le importó que estuviéramos haciendo las cosas mal. Él vino por nosotros para bendecirnos y vino a regalarnos vida. Y dice el versículo 2, en los cuales, está hablando de los pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros en otro tiempo vivíamos de acuerdo a la corriente del mundo. Hoy los hijos de desobediencia operan y caminan de acuerdo a lo que el enemigo quiere. Pero nosotros caminábamos así también, estábamos de acuerdo a esa corriente del mundo, ¿verdad? De acuerdo a la cultura del mundo. Y nosotros vemos que la cultura del mundo a lo bueno le llama malo y a lo malo que le llama bueno. Está fuerte la cultura que quiere meterse a nuestra mente y a nuestra vida. El ser humano normal vive una cultura, pero el problema es que la cultura quiere pegarnos a nosotros, la cultura del mundo, la corriente del mundo, quiere pegarnos a nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, nosotros cuando no conocíamos a Jesús, andábamos igual, conforme a la corriente del mundo. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer que tú y yo hagamos? Que volvamos a caminar conforme a esa corriente, a la corriente del mundo. Por eso nos engaña, porque él sabe que si se presenta y nos muestra algo malo, inmediatamente vamos a decir que no, pero lo hace sutilmente para irnos arrastrando. Y poco a poco vamos cambiando nuestra manera de pensar y vamos creyendo que lo bueno, que lo malo también es bueno. Y empezamos a decir que tanto es tantito. Y es donde comenzamos a caer en ese problema. El enemigo siempre está tratando de hacernos caer, que no se nos olvide. Hay una guerra espiritual que se libra en los aires contra ti y contra mí, porque nos quiere hacer caer. No es juego, no está jugando. Lo primero que hace él es que tú y yo creamos que no hay guerra, que creamos que el diablo, que Satanás es obsoleto, que esa mentalidad de que él nos ha hecho daño o nos quiere hacer daño es obsoleta, y no es así. ¿Qué está haciendo? Él obra en los hijos de desobediencia, pero lo malo del caso es que quiere influir en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que desobedezcamos, porque sabe que si las bendiciones, ¿cuántos sabemos que Dios ya nos bendijo con toda bendición? Amén. Pero nos bendice todavía más cuando seguimos obedeciendo. Amén. Entonces, si yo empiezo a desobedecer, ¿qué es lo que hace? Yo mismo empiezo a pensar que Dios es malo y comienzo a cometer errores yo, pero al ratito le echo la culpa al enemigo. Entonces debemos de estar alertas tú y yo y no confiarnos, porque eso es lo que quiere el enemigo, que estemos dormidos, que nos durmamos, como dice la prédica, camarón que se duerme, ¿qué hace? Se lo lleva la corriente, ¿sí? Porque la corriente de este mundo también es como el mar, de pronto es inestable, de pronto tú puedes sentir que está tranquilo, pero hay corrientes por abajo, ¿verdad?, que te arrastran. Así pasa con la corriente del mundo. Empiezo a coquetear con el mundo y al ratito, cuando menos me doy cuenta, ya voy arrastrado, ya voy caminando. Entonces, si tú y yo nos descuidamos, ¿qué es lo que hace el enemigo? ¿Vino a qué? ¿Se acuerdan? A robar, a matar y a destruir. Pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor, porque Él está bendiciéndonos. Y la corriente de este mundo lo que quiere hacer es influenciarnos y sacarnos del plan de Dios, ¿sí? Siempre va a estar trabajando para sacarte y para sacarme a mí. Pero la corriente de este mundo, aguas,
nos puede llevar a fracasar, nos puede llevar a tener un gran daño, nos puede provocar un gran daño. Pero dice la palabra también: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo, ¿qué anda haciendo? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si ahorita, por ejemplo, fíjate, dice la palabra que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero lo vemos espiritualmente. Pero si ahorita entrara un león rugiente aquí, ¿a poco estaríamos tranquilos sentaditos así en nuestra silla? ¿Verdad que no? Lo primero que haríamos no era que nos vamos a poner a pelear con él. Yo creo que todos saldríamos corriendo. Pero realmente el enemigo es lo que está haciendo. Como león rugiente nos está queriendo llevar a fracasar, nos está queriendo hacer dormir, nos está queriendo meter en ese letargo para poder golpearnos, ¿sí? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, significa que no debemos confiarnos. Y Mateo 26:41 dijo: velen y oren. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu en verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Orar. El Señor Jesucristo entraba, los veía salía de orar en el Getsemaní, salía y los veía y aquellos estaban dormidos. Y volvía a entrar y decía: Padre, si es necesario, pase de mí esta copa. Si se puede, pase de mí esta copa. Pero si es tu voluntad, que se haga, Señor. Y volvía a salir y los volvía a encontrar dormidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú y yo nos dormimos? Permitimos que las tinieblas nos hagan un gran daño. Si tú y yo nos quedamos dormidos, ¿qué puede pasar? Podemos perder oportunidades que Dios tiene para ti y para mí, ¿sí? ¿O qué es dormirse? Dormirse es que dejemos de orar, que dejemos de leer la palabra. Recordemos que dice la Escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? No es que físicamente tú vayas a comer palabra, espiritualmente tú tienes que comer palabra. ¿Cómo crezco espiritualmente? A través de reunirme, de buscar de Dios, de llenarme de la palabra de Dios. Entonces yo comienzo a crecer espiritualmente y comienzo a caminar en bendición, porque dice la palabra que el reino de los cielos es de los valientes. Amén. Y vamos a ver la historia de un profeta, de un hombre que se durmió en sus laureles. Ese es otro, ¿verdad? ¿Qué es dormirse en sus laureles? Lo que pasa es que en la antigüedad coronaban a los reyes, a los emperadores y a los generales que venían de ganar una guerra, los coronaban con una corona de laureles. Entonces, dormirse en sus laureles es dormirte en tu capacidad, dormirte en tu orgullo, dormirte en que tú ya puedes hacer las cosas, en que de todos modos yo ya tengo al Señor, que tanto es tantito, no hay ningún problema. Y este hombre era Sansón. Sansón sabemos que fue un varón escogido por Dios, como tú y como yo, como tú comprenderás, dicen por ahí, ¿verdad? Fue un varón escogido por Dios, que realmente si tú lees en Jueces 13 en adelante la vida de Sansón, es algo tremendo y maravilloso. Dios le da un llamado, le da un llamado especial para acabar con los filisteos. Los filisteos significan amigos de muchos dioses, y ese llamado también es para ti y para mí, no para pelearnos con los que andan en peregrinaciones, sino para llevarles la palabra de Dios y entonces enseñarles que el único Dios verdadero es uno, y que es Jehová de los ejércitos, y que Él es el único Dios que existe, y que no hay otro nombre, como dijo el pastor, dado a los hombres, sino uno. ¿Quién? Jesucristo. Dale un aplauso a Él, porque Él es poderoso. Amén. Entonces dice el libro de los Jueces, del 16, Jueces 16 al 22, dice: y aconteció que presionándole ella, Dalila,
Cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Creo que este es uno de los versículos más tristes que hay en la palabra. Dice el 21, sigue el 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Esta es una historia muy triste de un hombre que tuvo un llamado de Dios, pero que era un hombre que tenía un defectito: le gustaban las filisteas, ¿verdad? Le gustaban las chiquillas, era medio traviesón, pero cometió muchos errores por eso. ¿Por qué? Porque precisamente vio a Dalila. Dalila significa en el original la que tiene la llave del deseo. El deseo fue lo que lo llevó a caer en las garras del enemigo, a descubrir el propósito que Dios tenía, a descubrir la fuerza y de dónde venía su fuerza. Dice la palabra de Dios que el espíritu venía sobre de él y él podía matar un león, que el espíritu venía sobre de él y él acababa con muchos filisteos. Entonces, ¿de dónde dependía su fuerza? ¿De dónde dependía? De que el Espíritu Santo viniera sobre de él. Ahora, en ese tiempo el Espíritu Santo venía sobre las personas que él quería y se apartaba. Tristemente él se apartó de él. ¿Por qué? Porque él cometió un error muy grande. Se apartó de él, lo dejó y la fuerza de su llamado fue la que de alguna manera se debilitó. Hoy, ¿dónde está el Espíritu Santo? Tú y yo lo tenemos en nuestro corazón y quiero decirte que no se va a apartar de nosotros el Espíritu Santo. Pero si cometemos un error, ¿qué va a pasar? Vamos a contristar al Espíritu Santo y no le vamos a permitir manifestarse en nuestra vida para llevarnos a una vida de gloria y de bendición. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle al Espíritu Santo el lugar que se merece para poder ser más que vencedores. Entonces, la palabra nos enseña que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Qué fue lo que pasó con Sansón? Se descuidó su relación y cometió un error. ¿Qué es lo que hace entonces el enemigo? Nos quiere robar la bendición. Nos empieza a meter en problemas, nos empieza a dañar mentalmente, emocionalmente y nos puede causar un gran daño. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? Nos saca, dice nuestro pastor Benjamín, nos seca y luego ¿qué hace? Nos mata. El enemigo es lo que quiere hacer. El enemigo quiere sacarnos, quiere secarnos y quiere matarnos. Y quiero decirte que en este tiempo hay una guerra espiritual mucho más cruenta librándose en los cielos, pero también en nuestra mente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que reconocer que tenemos la unción del Señor y que la bendición va a llegar a nuestra vida porque nosotros tenemos el poder de hollar sobre serpientes y escorpiones. Debemos aprovechar lo que el Señor Jesucristo ha preparado para ti y para mí. Amén. Sansón se confió en su fuerza, se confió en sus dones, se confió en sus talentos. Y dice la Escritura que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero mira, cuando nosotros dejamos de lado o nos confiamos en eso, comienza a venir un enfriamiento a nuestra vida, que es lo que hace el enemigo primeramente. Quiere enfriarnos, ¿para qué? Para que nuestro llamado no pueda ser cumplido. Pero lo hermoso de esto es que el Señor tiene misericordia. A Sansón se lo llevaron para ridiculizarlo en el templo de Dagón, ya que le habían quitado su fuerza, sabían que él era el enemigo más fuerte, le sacaron los ojos y lo llevaron para ridiculizarlo, pero le comenzó a crecer el cabello y él clamó al Señor. Entonces Dios nos va a ayudar siempre a cumplir el llamado a pesar de nuestros errores. ¿Cuántos lo creen? Amén. A pesar de que tú y yo fallemos, porque tú y yo no somos perfectos, pero tenemos que caminar y como dice la palabra, pase lo que pase, tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Que no se nos olvide nunca que Dios nos ama. Amén. Que no se nos olvide que siempre Dios está con nosotros. Entonces tú y yo no debemos descuidar nuestro llamado. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, 6 al 7, le dijo: por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira, tú y yo tenemos un llamado, tenemos un don que Dios nos dio, tenemos que avivarlo. ¿Y cómo lo vamos a avivar? Dice la palabra que es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor, ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces, ¿cómo voy a avivar yo mi don? ¿Cómo voy a avivar el fuego de mi don? Lo voy a avivar congregándome, yendo a la palabra, orando, buscando siempre del Señor, porque siempre la bendición vendrá sobre nuestras vidas. No importa de verdad las circunstancias que tú y yo estemos pasando, y no debemos dejarnos vencer por el enemigo. Tú y yo tenemos que tomar autoridad, despertarnos y reprender a Satanás. Amén, porque el Señor dijo que Él nos daba potestad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué? Nada nos dañará. Fíjate lo que dice ahí: sobre toda fuerza del enemigo. O sea, venga lo que venga, se levante contra ti lo que se levante, tenemos autoridad y poder para echar fuera al enemigo de nuestras vidas. Amén. Entonces lo debemos creer. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo nos mete en temor. El diablo nos quiere hacer daño, el diablo nos quiere engañar, pero no. Hay un amigo por ahí que me decía: ¿por qué si yo tengo tiempo en el Señor, yo no puedo salir adelante? ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué no me va bien? Pero obviamente, le digo, revisa un poco tu vida espiritual. Dices que acaso Dios no me ama. Le dije: no, brother, Dios te ama y te ama con todo su corazón. El problema es que hay que revisar qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que no nos permite tomar la bendición que Dios ya tiene para nuestra vida. El evangelio no es algo que se deba de cargar, no es una carga. El Señor Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema es que los seres humanos queremos hacer un evangelio de carga, un evangelio que nos lleve: ay, híjole, soy cristiano por mi culpa y por mi gran culpa. Eso no es así. Dios quiere que seamos libres en Cristo Jesús, pero que revisemos nuestra vida. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga realmente, porque tiene
que Él quiere bendecirte a ti y bendecirme a mí. ¿Lo crees? Es importante entonces creerle a Dios y obedecerle. ¿Para qué? Para lograr la victoria. Le creo y le obedezco. El Señor Jesucristo, dice la palabra, que le dijo a los judíos que habían creído en Él: ustedes, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que te hace libre? ¿La verdad o conocerla? Conocer la verdad. Entonces, en la palabra, en la iglesia, en el Señor, conocemos la verdad y eso nos da libertad. Eso nos hace libre de tantas cosas que el enemigo quiere hacer en contra nuestra. Vamos, le pido al grupo de alabanza que pase, por favor. Cuando tú y yo somos obedientes, muchas bendiciones se desatan sobre nuestra vida. Proverbios 3, del 1 al 8, dice lo siguiente: exhortación a la obediencia. Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová, amén. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta palabra es maravillosa porque nos está hablando de la obediencia, pero si yo me confío en el Señor, yo provoco algo que dice la palabra. Si dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, con fe es posible agradar a Dios, amén. Entonces, cuando yo me fío de Jehová de todo mi corazón, quiere decir que yo le confío toda mi vida al Señor, que Él tiene la capacidad de bendecirme más que lo que yo puedo lograr con mis propias fuerzas. Entonces, si algo somos y algo tenemos, ¿es por quién? Es por el Señor Jesucristo, amén. Y el 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué palabra tan hermosa Dios nos da para obedecerla y caminar en bendición. Dice la Escritura que será medicina a nuestro cuerpo. A veces estamos preocupados. ¿Por qué? Porque estamos confiando nosotros en lo que nosotros hacemos. Claro, tenemos que caminar también, ¿verdad? Y hacer nosotros lo que nos toca. Pero si tú y yo le confiamos al Señor, las bendiciones van a venir sobre nuestra vida. Dice la palabra: encomienda al Señor tu camino. ¿Y qué tenemos que hacer luego? Confiar en Él y Él hará. Entonces, primero le pongo mi camino, le pongo mi problema, mi situación a Él, pero ahora confío en Él. Y entonces, ¿quién se encarga de bendecir? Él es el que se encarga de bendecir. Y te decía, hay muchas estrategias que el mundo está metiendo, muchas estrategias, muchas artimañas que el mundo está trayendo para querernos sacar, para llevarnos entre los pies. Pero Dios nos da una orden en Efesios 5, 14, 17. Dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Todos los que están dormidos digan amén. Dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces?
estar despiertos. Estar despiertos. Y dice: mira pues, el 15, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay crisis en el mundo. ¿Cuántos lo ven y lo saben? Hay mucha crisis, hay cosas que están pasando, cada día se pone más difícil todo, ¿sí? Y dice: por lo tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Esto de insensatos significa extraviados de los sentidos. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Hacer que estemos extraviados, para que no comprendamos la voluntad de Dios, que es, además de buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si nuestra mente no está alerta, quiere decir que yo puedo estar despierto, pero estar dormido. Qué tremendo, ¿verdad? Puedo estar con los ojos abiertos, pero estar dormido. Y el enemigo es lo que quiere hacer, que pensemos que estamos despiertos, pero que estemos dormidos, para que Él nos pueda dañar. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si nos quedamos dormidos, esa luz de Cristo no nos iluminará. No porque Él sea malo, dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando el rey David, el Señor inspiró esta palabra en él, no había las lámparas que hay hoy, que prendes una lámpara y alumbra casi 2 kilómetros. Eran lámparas de aceite que alumbraban el próximo paso. Entonces la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Día a día bendecirnos. El paso que viene, que venga avalado con la palabra. El paso que viene, que venga avalado con la palabra. Isaías 60, del 1 al 2, dice lo siguiente: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová es esa vestidura que el hombre tenía en el huerto de Edén, de la cual fue destituido cuando cometió el error. Pero tú y yo, en Cristo Jesús, volvemos a tener esa gloria. Pero tenemos que levantarnos y reconocer que tenemos esa gloria sobre nuestra vida. ¿Y qué significa eso? Significa que tú y yo, al caminar en esta tierra, traemos al reino de los cielos con nosotros. Amén. Y aunque las cosas se vayan a poner peor, nosotros tenemos al Señor y la gloria de Dios en nuestra vida, y vamos a ser más que vencedores, pase lo que pase. Amén. Porque dice la palabra en el 2 también: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Se van a poner más difíciles las cosas. Los que saben, los economistas, las personas, los inversionistas fuertes, hablan de quizá no una recesión técnica ya, técnicamente hablando ya, pero que ya está a las puertas una recesión a nivel mundial. Te dicen que tengas mucho cuidado porque viene una crisis como la cual nunca la ha habido. Y no te podemos mentir, no podemos hablar eso. No podemos decir sí, todo va a estar bien. Las cosas para el mundo vienen difíciles porque hay crisis. Amén. Y crisis significa juicio, pero para el mundo. Nosotros tenemos la bendición de tener la gloria de Jehová, y eso es lo importante, mi amado hermano y mi amada hermana. Gloria a Dios por tu vida, por esa fidelidad que Dios ha puesto en tu vida. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová está sobre ti, y aunque venga lo que venga, las bendiciones
estarán contigo y conmigo. Entonces, hay una corriente de este mundo. Hay una corriente que te quiere sacar de la bendición. Hay una corriente que te quiere destruir. Hay una corriente que quiere hacerte pensar que tú vas a padecer lo mismo que va a padecer el mundo. Pero la única corriente que debemos seguir es la siguiente. Salmo 1, del 1 al 3. Es la única corriente a la que tú y yo debemos estar siempre alertas, en la que tú y yo debemos estar siempre parados. Salmo 1, del 1 al 3. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque entonces, dice ahí, ¿verdad?, será como árbol plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer tú y yo? Amar la palabra de Dios, meditar en ella día a día, caminar conociendo la palabra. El enemigo lo que va a querer hacer es quitarte la palabra. Mira, un policía tiene un uniforme de autoridad y tiene un arma. ¿Qué crees que le va a querer quitar el ladrón al policía? ¿El uniforme o el arma? El arma. Entonces, ¿cuál es el arma tuya y mía? La palabra de Dios. ¿Sabe que al quitarnos la palabra, al hacernos dormir, nos va a meter en problemas? Porque al desconocer la palabra vamos a empezar a fallar y vamos a empezar a caer, pero no, porque tú y yo somos de esos que estamos plantados junto a corrientes de aguas, que damos fruto en su tiempo, la hoja no cae y todo lo que hacemos, ¿qué hace? Prospera. Amén. Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Sí, Padre, sí, Señor. Medita tantito en la palabra. Sí, Padre. Adórale ahí. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque estás cambiando nuestro corazón, porque estás trayendo a nuestra vida un nuevo despertar, un nuevo tiempo, Padre, en el que nosotros seremos victoriosos, porque aunque tinieblas cubran las tierras, sabemos que sobre nuestra vida amanecerá tu gloria, Señor, y sobre nosotros será vista tu gloria. Hoy te damos gracias, bendito Dios, porque sabemos que estamos despiertos en ti, porque tú estás con nosotros, vas con nosotros, adelante de nosotros y alrededor de nosotros, y siempre bendiciéndonos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, y ponemos
nuestras vidas en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.